A lo largo de la historia Israel ha cautivado a la humanidad como un tesoro de conocimiento. Investigadores y exploradores han profundizado en sus misterios, pero la forma de vida en esta antigua civilización sigue siendo un enigma. Incluso en la actualidad, los secretos del libro de los muertos. Recientemente en Egipto se encontró un emocionante descubrimiento en el cementerio de Saqqara, un templo funerario de la reina Anit ubicado cerca de la pirámide de su esposo, el faraón Tet, quien gobernó entre el 2323 a.C. y el 2291 a.C. El templo es de piedra y tiene almacenes de ladrillos de barro donde se guardaban ofrendas para honrar a la reina Anit y al faraón Tet. También se hallaron pozos funerarios cerca de la pirámide con restos de personas de las dinastías 18 y 19. En uno de los pozos se encontró un pergamino de 13 metros con el capítulo 17 del Libro de los Muertos, un antiguo manual para el más allá. Además, se descubrieron máscaras funerarias, un santuario dedicado a Anubis y estatuas de este dios. También se hallaron juegos antiguos, probablemente destinados al difunto en la vida después de la muerte. Los investigadores estudian el capítulo 17 recién encontrado para ver si sigue el mismo formato de preguntas y respuestas que otras copias del Libro de los Muertos. Detalles de la construcción de la Gran Pirámide. En 2013, arqueólogos franceses y egipcios hicieron un importante hallazgo en una cueva en Wadi el Har, un antiguo puerto del Mar Rojo. Encontraron cientos de fragmentos de papiros inscritos que resultaron ser los más antiguos hallados en Egipto. Estos papiros incluían un registro del 27º año del reinado del faraón Keops, que detallaba la construcción de la Gran Pirámide de Giza. El registro escrito en jeroglíficos por Mire, un inspector, tenía más de 4.500 años. Mire documentó minuciosamente las operaciones de construcción y el transporte de piedras calizas en barco a través del río Nilo. También mencionó que Ankaf, medio hermano de Keops, supervisaba el proyecto. Otros registros detallaban proyectos como la construcción de un puerto en el mar Mediterráneo. Estos papiros son pruebas sólidas de que la construcción de las pirámides fue obra de humanos y no de extraterrestres. Una pandemia histórica, la peste de Cipriano. Durante una excavación en Luxor entre 1997 y 2012, se encontraron evidencias de la peste de Cipriano, una antigua pandemia que afectó al Imperio Romano en el siglo III después de Cristo. Este hallazgo, que incluyó cerámica y otros artefactos, coincidió con el brote de la plaga en ese periodo. La pandemia, llamada así por el obispo San Cipriano, se documentó en registros históricos y causó una gran cantidad de muertes en Roma entre los años 250 y 266 después de Cristo. El descubrimiento no solo arrojó luz sobre la historia, sino que también impulsó la investigación sobre enfermedades infecciosas, como las fiebres hemorrágicas como el ébola, contribuyendo al avance médico. Estos hallazgos, junto con textos egipcios antiguos, han tenido un profundo impacto en la educación y la ciencia a lo largo de la historia, demostrando cómo el conocimiento de las civilizaciones pasadas sigue influyendo en nuestro mundo actual. Antiguos retratos de momias en un cementerio de la ciudad histórica de Filadelfia, Egipto. Los arqueólogos han desenterrado momias antiguas. Filadelfia se originó en la época tolemaica cuando Egipto estaba bajo el gobierno de la dinastía de faraones descendientes de uno de los generales de Alejandro Magno. A pesar de los cambios de poder, la ciudad continuó prosperando. Las excavaciones recientes en el cementerio de Filadelfia han revelado 2 retratos de momias completamente intactos, junto con algunos parcialmente completos e incompletos. Estos retratos eran costosos y realistas, indicando que las personas enterradas aquí probablemente pertenecían a la clase media alta o élite de la época. Fueron creados por artistas de Alejandría. Este hallazgo destaca las similitudes y experiencias compartidas a lo largo del tiempo, conectándonos con nuestros antepasados. ¿Qué pasaría si te dijera que los antiguos egipcios tenían un lado oscuro, que mantuvieron oculto por miles de años? Prepárate para sorprenderte, porque los científicos han hecho descubrimientos revolucionarios que cambian todo lo que pensábamos saber sobre esta misteriosa civilización. La piedra de Rosetta. En 1799, un grupo de científicos que acompañaba a Napoleón en su expedición militar tropezó con un descubrimiento que cambiaría el mundo para siempre, la piedra Rosetta.
Esta antigua reliquia data del año 196 a.C. y contiene un decreto escrito por un consejo de sacerdotes que afirmaba el derecho del faraón de 13 años llamado Ptolomeo V, a gobernar Egipto. Pero lo que hace que la piedra Rosetta sea tan notable es que este decreto fue escrito no en uno, ni en dos, sino en tres idiomas, jeroglíficos, demótico y griego. En el momento de su descubrimiento, solo se conocía el idioma griego, lo que hizo que descifrar los otros dos idiomas fuera una tarea imposible. Hasta que los científicos se dieron cuenta de que la inscripción griega comunicaba el mismo decreto que los otros dos idiomas, lo que les permitió descifrar el código y desbloquear los secretos ocultos dentro de los textos jeroglíficos y demóticos. Hoy en día, la piedra Rosetta se encuentra en el Museo Británico, pero no sin controversia. Los egipcios han pedido repetidamente que la piedra sea devuelta a su tierra natal, lo que ha provocado debates sobre la propiedad cultural y la importancia de preservar la historia. El laberinto de Jabara. La pirámide de Jabara es una estructura en el desierto construida por el faraón Amenemhat III. Es conocida como la pirámide negra debido a su aspecto áspero y está construida con ladrillos y piedras. Pero lo más interesante es el complejo subterráneo llamado el laberinto de Agüera, descubierto en 2008. Este laberinto, mencionado por Heródoto en la antigüedad, tiene cámaras misteriosas y podría cambiar nuestra comprensión de la historia antigua. Se dice que contiene 12 patios cubiertos por puertas y cámaras en el suelo y debajo de él, pero solo las cámaras superiores han sido exploradas. Las cámaras subterráneas siguen siendo un misterio. Rasurarse las cejas cuando sus gatos morían. Los antiguos egipcios tenían una estrecha relación con sus gatos y los consideraban animales sagrados. Los gatos se convirtieron en un elemento importante en la vida cotidiana y la religión egipcia, tanto así que se creó una diosa felina llamada Bastet, la protectora del hogar y la familia, y se construyeron templos en su honor. Además, los gatos eran apreciados por su capacidad para cazar ratones y otras plagas, lo que ayudaba a mantener limpios los hogares y los campos. La muerte de un gato era un evento muy triste y doloroso para los egipcios, y la tradición de afeitarse las cejas era una forma de mostrar su profundo dolor y respeto por la vida de su amigo felino. La práctica de afeitarse las cejas también se extendió a otras mascotas, como los perros, aunque en menor medida. En la actualidad, esta costumbre puede parecer extraña o incluso extrema, pero es un testimonio del amor y el respeto que los antiguos egipcios tenían por sus animales y cómo los consideraban una parte importante de sus vidas. Lenguas doradas. Arqueólogos en Egipto encontraron momias con lenguas de oro en un antiguo cementerio cerca de Kena. Se creía que el oro ayudaría al difunto a transformarse en seres divinos en la vida después de la muerte. Estas momias también fueron enterradas con otros bienes funerarios, como collares, cerámica y escarabajos de oro. Las lenguas y ojos de oro son ejemplos de la creencia egipcia antigua de que la carne de los dioses estaba hecha de oro. Aunque no es un nuevo descubrimiento, sigue siendo fascinante e intrigante. Este descubrimiento ha reavivado la fascinación por las creencias y rituales de los antiguos egipcios, y todo apunta a un sistema de creencias complejo que aún estamos aprendiendo. Pero mientras seguimos desenterrando estos misterios, es difícil no preguntarse si algunas cosas son mejor dejarlas enterradas en la arena del tiempo. Sacrificaban y momificaban cocodrilos. Mientras los arqueólogos descubrían los restos momificados de humanos, también encontraron los cuerpos de cocodrilos que estaban preservados, pero no siempre de la misma manera que los humanos. Por ejemplo, en 2019, mientras se excavaba la tumba inalterada en Kubet el Jawá, una necrópolis en la orilla occidental del río Nilo, se encontró que 10 reptiles estaban momificados sin resina ni evisceración de los restos, que son dos componentes principales del proceso de momificación. Sin embargo, descubrir fragmentos de cocodrilos momificados, no solo 10 especímenes bien conservados, no es infrecuente para los investigadores, y se cree que los antiguos humanos preservaron a los animales como ofrendas sagradas, como comida para la vida después de la muerte o para las reencarnaciones de las deidades específicas. Los cocodrilos en particular estaban asociados con Sobek, el creador del Nilo y un poderoso dios de la fertilidad. Y ahora vamos a ver los 8 descubrimientos más recientes de Egipto. El turismo es uno de los pilares de la economía egipcia, representando 32.000 millones de dólares de su ingreso nacional y cerca del 12% de los puestos de trabajo.
Hasta el año 2020, el turismo y las antigüedades han sido administrados desde una misma institución, el Ministerio de Turismo y Antigüedades. Como en todos los países turísticos del mundo, la crisis mundial de salud propinó un rudo golpe a la economía. En 2019 visitaron el país más de 13 millones de turistas extranjeros, cifra que se redujo dramáticamente a 3.7 millones en 2020. Sin embargo, los años recientes, especialmente 2021, han estado entre los más fructíferos en cuanto a descubrimientos arqueológicos en el país de los faraones, gracias a la gran cantidad de equipos gubernamentales y privados que realizan excavaciones en el desierto egipcio. En este video vamos a revisar los descubrimientos recientes más interesantes sobre el Antiguo Egipto. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. La ciudad dorada perdida en Luxor. El 8 de abril de 2021, el Ministerio de Turismo y Antigüedades egipcio anunció el descubrimiento en Luxor de una ciudad dorada perdida de 3000 años de antigüedad. Betsy Brand, la profesora de egiptología en la Universidad Johns Hopkins, dijo que el hallazgo de esta ciudad perdida es el descubrimiento arqueológico más importante desde la tumba de Tutankamón. El anuncio del ministerio señaló que es el mayor asentamiento administrativo e industrial de la era del Imperio egipcio en la orilla occidental de Luxor, añadiendo que se trata de la mayor ciudad jamás encontrada en Egipto. La misión arqueológica descubrió una ciudad enterrada que data del reinado del rey Amenofis III y que continuó siendo utilizada por el rey Tutankamón, es decir, hace 1000 años, continúa el comunicado oficial. El reputado arqueólogo Sejijawas, líder de la misión, confirmó que se trata de la ciudad antigua más grande de Egipto. Han sido encontradas calles flanqueadas por casas, 3 palacios reales, una panadería, un centro administrativo, un taller de esculturas y restos humanos, algo inusual. Betsy Brain agregó que el hallazgo permitirá ofrecernos una visión global e inusual de la vida de los antiguos egipcios durante las horas más fastuosas del Imperio Nuevo. Número 2. La reina desconocida de Saqqara. En las tumbas de Saqqara están reescribiendo la historia del Antiguo Egipto. En esta necrópolis situada a 31 kilómetros al sur del Cairo, el arqueólogo Sejijawas encontró en enero de 2021 la tumba de una soberana previamente desconocida de nombre Reina Neit. La necrópolis de Saqqara formaba parte del cementerio de Memphis, la antigua capital, y los monumentos funerarios de 17 faraones, incluyendo la pirámide escalonada de Zoser, la más antigua del mundo, construida en el siglo XXVII a.C. Tras el descubrimiento, el arqueólogo, que fue ministro de Antigüedades de Egipto, declaró: "Ahora estamos escribiendo un nuevo capítulo en la historia del reino antiguo al agregar el nombre de una nueva reina a la lista". El equipo encontró inscripciones que señalan a Neit como la hija de un faraón. Los expertos se preguntan si su esposo era también su padre, lo que no sería de extrañar, ya que el incesto no era una práctica extraña entre la realeza egipcia. De ser cierto, Saqqara sería el primer rey en casarse con su hija. Número 3. Las momias con lengua de oro de Alejandría. La historia antigua se está revelando en muchos lugares de Egipto en estos días. A comienzos de febrero de 2021, fue anunciado el hallazgo de 16 cámaras funerarias en las afueras de Alejandría. 2 de las momias encontradas tenían lenguas de oro que, según voceros del Ministerio de Turismo y Antigüedades egipcio, les permitían hablar con el más allá. Número 4. La fábrica de cerveza más antigua del mundo. En febrero de 2021, se descubrieron las ruinas de la fábrica de cerveza más antigua del mundo en Hieracómpolis, Egipto. La fábrica tenía unos 5000 años de antigüedad y se estima que pudo haber producido más de 22.000 litros de cerveza. Se encontraron unos 40 barreños de terracota utilizados para cocinar la mezcla de granos y agua para la preparación de la bebida. El arqueólogo Marodo sugiere que la cerveza pudo haber sido utilizada en rituales funerarios de los primeros reyes egipcios, basándose en ofrendas de cerveza encontradas en tumbas reales previas. La cerveza, que ha sido una bebida popular a lo largo de la historia, posiblemente haya estado presente en todas las culturas que se desarrollaron a lo largo del río africano. Número 5. La tumba del tesorero principal de Ramsés II. En noviembre de 2021, un equipo de arqueólogos de la Universidad del Cairo anunció el descubrimiento de la tumba del tesorero principal de Ramsés II, llamado Tabambi.
Ramsés II es considerado el faraón más grande y poderoso del Imperio Nuevo de Egipto, reinando durante aproximadamente 66 años desde 1279 hasta 1213 a.C. Junto con la tumba del tesorero, los arqueólogos también encontraron las tumbas de otros dos dignatarios, incluyendo la de un líder militar llamado Karim. El jefe del tesoro era el tercer funcionario de mayor rango en el antiguo Egipto, después del faraón y el visir, y una de sus principales obligaciones era asegurar los recursos para la construcción del monumento funerario del rey. Número 6. Las 250 tumbas talladas en roca de El Amamilla. En mayo de 2021, se hizo un descubrimiento accidental de 250 tumbas excavadas en la roca en la necrópolis de El Amamilla, cerca de la ciudad de Soag. Estas tumbas abarcan más de 2 milenios, desde el 2200 a.C. hasta el año 30 a.C., durante la época ptolemaica. Las tumbas son de tamaño pequeño y los objetos encontrados sugieren que los difuntos no eran de alto rango. Se hallaron vasijas, fragmentos de cerámica, huesos humanos y animales, placas funerarias y pequeñas vasijas de alabastro. Se cree que los entierros más recientes ocurrieron alrededor del año 30 a.C., coincidiendo con el final del periodo ptolemaico y el comienzo del control romano en Egipto. Es posible que los enterrados fueran funcionarios y líderes de la administración de la ciudad, que tenía un importante papel administrativo. Número 7. La tumba de Ka. En abril de 2019, se descubrió la tumba de Ka en el antiguo cementerio de Saqqara. Fue un alto funcionario que ejerció el cargo de supervisor del Palacio Real al final de la Quinta Dinastía. Fue uno de los 10 descubrimientos más importantes del año, según la revista americana de arqueología. La tumba fue descubierta por una misión egipcia liderada por el Dr. Mohamed Moyait mientras excavaban en el complejo funerario del faraón Unas, que reinó aproximadamente entre 2381 y 2342 a.C. y fue el penúltimo soberano de la Quinta Dinastía. El supervisor del Palacio Real, también conocido como mayordomo mayor o alto mayordomo, era el cuarto funcionario en jerarquía en el antiguo Egipto, después del faraón, el visir y el tesorero. Su principal responsabilidad era administrar la hacienda del Palacio Real y las residencias del faraón. Algunos de estos mayordomos, como Arbeyuti, son conocidos por sus tumbas monumentales que han sido encontradas en su totalidad. Número 8. El zoológico fúnebre de Saqqara. En noviembre de 2019, se descubrió una colección de 75 estatuas de gatos y 25 momias de gatos en el cementerio de animales de Saqqara, Egipto. También se encontraron otras esculturas y figuras de animales, incluidos 2 pequeños sarcófagos de caliza con la imagen de la diosa egipcia Bastet, representada como un gato. El gato era venerado en el antiguo Egipto, asociado con la protección del hogar y la deidad Ra en sus enfrentamientos con la serpiente Apep para permitir la salida del sol. ¿Cuál te pareció más interesante? Gracias por quedarte hasta el final de este video. No olvides darle me gusta y suscribirte para ver más contenido como este. Hasta la próxima.